Bien, buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener un momento de oración para aprovechar el tiempo. Y después del preámbulo que acabo de tener, con esa voz como de ultratumba, ya como que todo está bien cuadradito ahí, con el Salmo 119, versículos del 1 al 8. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos nuevamente. Señor, innumerables son las razones por las cuales nosotros debemos darte gracias. No hay un hijo tuyo, Señor, o pienso que no debe existir ningún creyente que no entienda la realidad de que debe de ser agradecido a ti. Podemos, Señor, mencionar muchas cosas, sin embargo nos quedaríamos cortos por las cuales nosotros agradecerte a ti. Pero pienso, Señor, que en común todos debemos de agradecerte por entregar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y lo importante, Señor, y hermoso de este sacrificio sustitutivo es que nosotros no merecíamos tal cosa. No merecemos nada bueno, Señor, de tu parte. La humanidad no es merecedora de nada, absolutamente nada que venga de ti. Sin embargo, Señor, aún así, entregaste tu vida, moriste en la cruz por cada uno de nosotros, dando la oportunidad así para salvación. Señor, y precisamente de esto queremos hablar con tu ayuda, porque si me valgo de mí mismo, Señor, no podré hablar absolutamente nada. Señor, úsame en esta noche, que tu palabra sea la que reine en este momento. Que tu palabra, Señor, que es lo único que los amigos que nos visitan necesitan escuchar, sea la que pueda hablarles a ellos en esta noche. Ellos no necesitan metáforas, ellos no necesitan cuentos de camino, ni ninguna historia que pueda embellecer tal vez la noche. Solamente tu palabra, Señor, pura y santa como ella es. Úsala en esta noche, amado Dios. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta noche quiero hablar bajo el título Bajo la sombra del pecado. Bajo la sombra del pecado. Ese es el título de esta predicación. Y aunque suena tal vez algo literario este título, estar bajo la sombra es bueno. Si usted está, y más con estos calores que están haciendo en estos días, si usted se pone debajo de una mata, sobre todo si es frondosa, usted tendrá sombra, ¿verdad que sí? Y esa sombra es buena, esa es buena. Pero querido amigo que me escucha, que me ve, la sombra del pecado no es buena. No es buena, no es útil, no te trae nada bueno estar bajo la sombra del pecado. Y el mundo en el que vivimos está bajo la sombra del pecado. Una generación que dice ser libre. Esto me recuerda a mí Juan, el capítulo 8, cuando aquellos religiosos le decían a Jesús: nosotros no somos esclavos de nadie. Y eran esclavos. Desde el punto de vista humano, eran esclavos de los romanos, y desde el punto de vista espiritual, esclavos del pecado. Pero la gente cree que es libre, espiritualmente hablando. La gente defiende todo aquello que hace, lo que le gusta, la gente lo defiende, aunque a Dios no le agrada. Si usted a la gente le dice: mira, lo que tú estás haciendo está mal ante los ojos de Dios, se lo va a justificar. La gente justifica cualquier cosa, cualquier pecado delante de Dios. Así vivimos. La generación en la que estamos corre tras los placeres, tras el éxito, tras el entretenimiento, tras ideologías, pero cada una de esas cosas son oscuras. Nosotros vivimos en un mundo oscuro. Las Vegas es una de las ciudades, específicamente desde el punto de vista geográfico. Las Vegas en Estados Unidos es el lugar más iluminado del mundo. De hecho,
Desde fuera, desde las estaciones espaciales que hay, vi una foto muy bonita del planeta Tierra y la ciudad de Las Vegas, el estado de Las Vegas, Nevada, se ve totalmente iluminado. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde hay, uno de los lugares donde hay más oscuridad y más tinieblas. Le llaman la ciudad de las luces. Este mundo está bajo oscuridad. Y es oscuridad tenebrosa. La gente se enorgullece de no tener límites, pero están presos. La gente no quiere tener límites como vive. De hecho, las normas, las leyes que humanamente son establecidas por los hombres precisamente para delimitar el accionar de la sociedad, la gente se molesta con las leyes. Aún con eso, imagínese usted con Dios. Hay gente que le gustaría estar en un estado donde no existieran las leyes. Y hay gente que lo dice así: quítame las leyes. La gente se enorgullece de eso. Muchos creen que ven con claridad, pero están totalmente cegados por el pecado. La Biblia nos dice, y lo vamos a ver en breve, que el pecado tiene al ser humano oscurecido. Está a oscuras. Es como que espiritualmente usted, si usted cierra los ojos, usted no va a ver nada. Espiritualmente así está el pecador sin Cristo. Está ciego, está oscuro, no sabe para dónde va. Mientras la gente más se aleja de Dios, más profunda entonces es la oscuridad a la que se somete. Repito eso: mientras más la gente se aleja de Dios, más profunda, más grimosa es la oscuridad a la que se va sumergiendo. La sombra que le cubre es más grande, más densa, mientras más la gente se aleja de Dios. Y hay una pregunta que yo sé que todos, por no decir la mayoría, conoce: ¿qué es el pecado? Si yo pudiera preguntar, yo pienso que mi hijo pequeñito, no Liam sino Alan, y Alan lo sabe decir, nos daría una definición. Todos sabemos la definición que más abunda del pecado. ¿Qué es el pecado? Aquello que no le agrada a Dios. Todo aquello que no le agrada a Dios. Eso es el pecado. Hay una definición que encontramos en la palabra de Dios y, estimado amigo, yo quiero que tú la escuches. Es una definición corta. Pecado es rebelión contra Dios. Eso es pecado. Pecado no necesita que se embellezca. El pecado no es un desliz. El pecado no es una metida de pata, como decimos en buen dominicano. El pecado no es algo que te confundió. El pecado es rebeldía absoluta contra Dios. Eso es el pecado. El pecado no es solo hacer algo malo. Cuando mi niño Alan hace algo que está indebido, yo le digo: lo que hiciste es pecado. No, él hizo algo malo, no, él pecó. Hizo algo malo, pero es pecado. Y él tiene que saber desde pequeño que lo que él hace es pecado y que desagrada a Dios. El pecado no es simplemente hacer algo malo, porque eso como que le quita lo que realmente es el pecado. El peso contundente, la culpa se quita cuando decimos que pecado es hacer algo malo. Y es verdad que el pecado es malo, pero es que trasciende a simplemente decir algo malo. Es una definición un tanto simplista decir eso, que es algo malo. El pecado es desobedecer voluntaria y directamente a Dios. Eso es pecado. El pecado es rebeldía contra Dios. El pecado es ser obstinado contra Dios. El pecado es preferirse a sí mismo, sus gustos, sus deseos, por encima de la santa y bendita voluntad de Dios y de su soberanía para el ser humano. Eso es el pecado. Entonces no es simplemente hacer algo malo. El pecado, repito, es desobedecer voluntariamente y directamente a Dios,
en primer lugar a Dios, su palabra, porque en la Biblia encontramos que Dios dice que es pecado, no el pastor, no la iglesia, no el que te invitó. Lo que Dios dice que es pecado está en su palabra. Entonces el pecado es rebeldía, desobediencia a Dios, a su palabra, y en tercer lugar a su voluntad. Eso es el pecado. El pecado también es una violación, es una infracción a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios. Eso es pecado. Todo lo antes dicho es pecado. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, precisamente esta definición que nosotros encontramos allí y que les acabé de decir. Vamos allá, por favor. Primera de Juan, el capítulo número 3, el versículo número 4. El apóstol Juan nos dice precisamente lo que es pecado. Y nos dice en este capítulo y en este versículo lo comentado anteriormente. Note ahí lo que dice. Dice, todo aquel que comete pecado, todo el que peca, todo el que voluntariamente decide no seguir las instrucciones de Dios. Nosotros los dominicanos tenemos la tendencia, en su gran mayoría, que compramos un aparato y botamos el manual y después preguntamos que cómo es que se usa el dispositivo. Bueno, el ser humano agarra el manual, que es la Biblia, y la bota, lo tira para un lado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es violación directa de la ley, de lo que Dios dice, de la palabra de Dios. Eso es pecado. Y no hay algo más grande y más grave a la vez que violar lo que Dios dice. Pasarle por encima a lo que Dios dice. Esta generación, este mundo en el que vivimos, viola la ley de Dios. Le pasa por encima a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Da picor, da como escozor. Muchos estudiosos de la Biblia dividen la rebeldía desde el punto de vista espiritual, desde dos puntos de vista: la rebeldía activa y la rebeldía pasiva. Al fin de cuentas, las dos son rebeldía y son pecado. La rebeldía activa es, por ejemplo, el pecar, el robar, el matar, el hacerle daño a una persona. Eso es pecado. Pero la pasiva es ignorar a Dios. ¿Sabía usted, estimado amigo? Tal vez usted sea de los que dicen: yo nunca le he hecho mal a nadie, yo nunca he matado, yo nunca he robado. Si viene alguien a la casa pidiendo algo de comer, yo le doy. Pero usted es indiferente a Dios y a su palabra, y eso es lo que le hace ser pecador, pecadora. La palabra de Dios nos dice en Efesios, el capítulo 4, los versículos a partir del 17, donde tuvimos la lectura devocional, el apóstol Pablo, hablándole a creyentes, define al no creyente aquí, en estos versículos. Y escuche bien, amigo mío. Dice el versículo 17: esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Le está hablando a creyentes. Pero mire la definición que hay aquí de cómo Pablo define al pecador sin Cristo. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Aquel que hasta el día de hoy le ha dicho a Dios no. Dice aquí cómo es el andar de aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Dice que andan, que su día a día, que su diario vivir es como dice ahí. Dice que andan, que caminan, que viven, que su día a día es en la vanidad de su mente. Y mire ahí donde está una frase clave del mensaje, versículo 18. Teniendo el entendimiento, ¿cómo dice ahí? Entenebrecido. Esa palabra no es de una película de terror. Esa palabra define al pecador sin Cristo. Entenebrecido, oscurecido.
Es un entendimiento sombrío el que Pablo está definiendo aquí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice ahí, ajenos, ignorados, ignoran voluntariamente, dice ahí, ajenos de la vida de Dios por el desconocimiento que hay en ellos de Dios y de su palabra. Y mire qué interesante, el versículo 17 dice que anda en la vanidad de su mente. Amigo, ¿usted sabe lo que significa la palabra vanidad aquí? Significa inutilidad. Una vida que no está centrada en Cristo, una vida que no tiene a Cristo como el centro de esa vida, es una vida que espiritualmente está inútil frente a Dios. No puede agradar a Dios. Inutilidad también significa fugacidad y también significa depravación. Me gusta esa última definición, porque el mundo en el que vivimos es un mundo sombrío y depravado. El ser humano anda en la depravación de su mente. Y Pablo lo está diciendo ahí. El hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, que desobedece las directrices de Dios, que desobedece la palabra misma de Dios, es un depravado espiritual. Es lo que dice la palabra de Dios. Este mundo tiene una depravación tremenda. Basta con usted encender el televisor, con usted leer el periódico. Para eso. Entendimiento oscuro. Esta frase significa que la facultad mental, espiritualmente hablando, la inteligencia y la percepción del ser humano está deshabilitada por el pecado. ¿Usted escucha lo que Dios dice de un mundo que está bajo la sombra del pecado? La disposición de actuar, la facultad mental, la percepción está deshabilitada, no la puede utilizar. Por eso es que el pecador sin Cristo peca y no siente incluso los efectos del propio pecado en su vida. Dígale a un fumador, para poner un ejemplo, que no, que eso hace daño. Yo conozco gente que dice, yo no voy al médico, porque si voy al médico me va a decir que deje de fumar. Y usted la tecnología, señores. Pues bien, usted le dice eso y le dice así, yo no voy al médico porque si voy me va a decir que deje de fumar. Y tiene una tos que cuando tose parece un Chevrolet Impala de los que viajaban antes, ¿verdad? Los que son más mayorcitos aquí lo conocen. No, pero él no siente el efecto. No hagas eso que es contraproducente a tu vida, a tu salud. Esos jóvenes que andan con la juca, con el cigarrillo electrónico, con el Didi, como le llaman al otro, ellos creen que saben más que los neumólogos. Mira, muchacho, eso te hace daño. Esos son los médicos que dicen eso. Porque dice la palabra de Dios que la facultad mental está deshabilitada. Aún la propia inteligencia, la percepción está deshabilitada. Está privado de luz. Eso significa la palabra entenebrecido. Y eso de entenebrecido, usted mire la profundidad de la palabra de Dios y lo bello de la palabra de Dios. Eso de entenebrecido, lo que da la idea en el original es como que la humanidad vive en el mundo sin sol, sin luna, sin estrellas, sin astros, siempre a oscuras. Esa es la idea de lo que dice la palabra de Dios. Y la humanidad está así, está todos los días a oscuras espiritualmente hablando. No importa que tengas inversor en tu casa, espiritualmente hablando estás en oscuridad. El entendimiento entenebrecido por el pecado. El pecado no solo es una acción, es una condición.
Y esa condición, valga la repetición a propósito, es lo que condiciona el accionar. No es lo contrario. La acción no condiciona, sino que la condición lleva a la acción. Es una condición de pecado. Es que tú naciste siendo pecador. El ser humano no es pecador o pecadora cuando adquiere cierto nivel de edad. Bueno, tengo 40 años, ya paso a ser un pecador. No. Es una condición natural de la humanidad. No es simplemente una acción, es una condición. Afecta el pensamiento, las emociones y la voluntad. Esas tres áreas de tu vida afecta la sombra del pecado. El pensamiento o los pensamientos, las emociones, la voluntad. Porque la voluntad es inclinada solamente al mal, dice la palabra de Dios. Y ese aspecto de las emociones, aunque no voy a entrar en esos detalles, pero es bastante interesante, porque explican la condición emocional del mundo en el que vivimos, de los pensamientos. No es que la gente no pueda razonar por el pecado, es que razonan pero sin luz, es lo que dice Dios, porque es que está entenebrecida la mente. El pensamiento, las ideas que pueda generar el pecador están oscurecidas. Usted sabe lo oscuro, lo sombrío que un ser humano debe tener en la mente y su corazón para crear, por ejemplo, la ideología de género. Esta tarde veía en la noticia que, y se llaman mujeres trans. Es un hombre, por más maquillaje, ferré, fibra de vidrio y cosas que se ponga, es un hombre, vestido y maquillado como una mujer, pero es un hombre. Pero le dicen mujeres trans. Fue donde un ginecólogo, él no le quiso atender y él, no ella, él lo demandó. Y ahí está en una demanda el ginecólogo porque no la quiso atender. Qué negro el corazón y la mente para usted decir, yo no soy lo que Dios creó. Hay que tener una mente oscura, negra, depravada, que toque fondo, lo más profundo del pecado para eso. Así es que está este mundo. Es que no puedes razonar porque la luz necesaria no ha llegado a esa mente, a ese razonamiento no ha llegado. Segunda a los Corintios, el capítulo 4, versículo 4, vamos allá. La palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo, hablando aquí del pecador, dice lo siguiente. Vamos allá. Segunda a los Corintios, un versículo muy conocido. Segunda a los Corintios, el capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y dice el 4, en los cuales, refiriéndose en el contexto de los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, a él es que se está refiriendo, dicen los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó, ¿qué cosa? El entendimiento. Es un entendimiento ciego. El entendimiento de los incrédulos, el tuyo, amigo. El tuyo, amiga. Es el tuyo. ¿Y qué sigue diciendo? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es que Satanás te tiene en oscuridad, te tiene entretenido, entretenida, porque su fin macabro es que no te resplandezca la luz de Cristo Jesús a través de su evangelio. Ese es el plan de Satanás. Y lo ha logrado históricamente con la humanidad, lo ha logrado. Satanás te tiene oscuro. Y fíjate el ataque a dónde fue dirigido. Dice el entendimiento. Por eso es que la gente no entiende la necesidad de Cristo Y usted le habla a la gente, mire,
Sí, pero, sí, es verdad. Yo sé que yo me tengo que arrepentir, pero entonces no estás entendiendo. Cegó el entendimiento para que no les resplandezca, para que no te llegue la luz del evangelio. Por eso estás bajo la sombra del pecado. Satanás no se disfraza, como cree la gente, con cuernos y un tridente. Parece un tenedor grande, un tridente. No, no es así. Satanás utiliza ideologías populares. Satanás utiliza leyes populares que vayan en detrimento de la sociedad, de la moral, de la ética, de las buenas costumbres, de lo espiritual. Eso es lo que usa Satanás. Pero lo pone en un lenguaje, utiliza una dialéctica y una retórica muy bonita para que la gente proclame cosas. Satanás te utiliza un influencer. Hay gente que se lleva más de un influencer en las redes sociales que de su papá y de su mamá. Porque están cegados, están a oscuras. Todo lo que impida que tú puedas ver la gloria de Dios, que tú puedas conocer a Cristo, Satanás lo va a utilizar para mantenerte bajo la sombra del pecado. Satanás es el arquitecto mismo de esa sombra. Satanás no necesita simplemente que tú le adores, aunque él quiere ser adorado. De hecho, en el contexto de la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, una de las cosas que Satanás le dijo a Jesús fue esa: mira, todo eso yo te lo voy a dar a ti, eso va a ser tuyo, pero adórame. Él quiere ser adorado. Ahora bien, algo interesante: a él le basta con que no adores a Cristo. Si no adoras a Cristo, si no conoces a Cristo, le sirves a Él. Y Él sí se conforma con eso. Se siente bien. Juan capítulo 8, versículo 44, versículo que conocemos bastante. Vemos aquí a Satanás como el arquitecto, el diseñador de la oscuridad tenebrosa que rige, que gobierna este mundo. Juan 8, 44. Dice aquí la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién dice ahí? Dios, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos que este mundo cumple, que este mundo promueve, que este mundo hace, que este mundo goza? ¿Cuáles son los deseos que rigen la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores? No aquí en este país simplemente, en todos los países. ¿Cuáles son los deseos que quitan y ponen presidentes en los países? ¿Cuáles son los deseos que promueven leyes absurdas, pero que alejan al hombre de Dios? ¿Cuáles son los deseos? Dice ahí. ¿Cuáles son los deseos? Mírenlo ahí, lo que dice el versículo 44. Dice: y los deseos de vuestro padre, los de Satanás, quieres hacer, dice la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Él ha sido asesino, homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, usted sabe, amigo, de quién Satanás está hablando cuando él miente: de él mismo. ¿Por qué? Porque él es el padre, el diseñador, el arquitecto de la mentira. Él es. Dice: de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ese es Satanás, el que gobierna este mundo, el que gobierna en los tribunales. ¿Usted sabe quién es? No es la Suprema Corte de Justicia, es Satanás. ¿Quién es el que gobierna en los estados? Satanás. No es ni Putin, ni Donald Trump, no es Xi Jinping, ni Kim Jong-un, ni Emmanuel Macron. Satanás.
Hermano, entienda eso también como cristiano, que a veces como que la euforia de la política, a veces como que obnubila la mente de la gente. Es Satanás, amigo. Es Satanás. Él es el Padre, Él es el Creador. Tiene a este mundo engañado con el alcohol, oscurecido con el engaño de las drogas, con el desorden social, con el caos, con la fama, con la búsqueda de dinero fácil. Eso es parte del engaño y de la sombra con la que Satanás gobierna este mundo. Con pecados sexuales, con los antivalores. El mayor promotor de los antivalores en este mundo es Satanás. Entonces, todo aquel que promueve los antivalores es del diablo. Y hay que decírselo así. Sea san político que sea, hay que decírselo así. Tú promuevas antivalores, tú le sirves a Satanás. En hacerte creer que estás disfrutando tu vida. No, porque yo me la gozo. Hay un cancito, un lema, no recuerdo, entre los jóvenes, como que el que no lo vive no lo siente, algo así. Sí, lo dice. No, porque la movie. No, porque el que no la vive no lo siente. Ay, el diablo si tiene a jóvenes engañados con la famosa movie. No, porque fulano se está viviendo su movie, la movie del infierno, de la condenación eterna. Pero también Satanás te tiene engañado con la oscuridad, con la sombra de la religiosidad barata también. Y sigue vendiendo el mismo cuento, Satanás. Haz lo que tú quieras. Vive como tú decidas. Tú decides lo que es bueno. Tú decides lo que es malo. ¿Usted sabía, amigo, que la humanidad le ha quitado, o cree, que le ha quitado a Dios la potestad de lo que es bueno y lo que es malo? ¿La gente cree eso? ¿La gente vive así? No, porque esto es bueno. No, porque esto es malo. Y la Biblia dice, ay de aquellos. Y ese ay no es de haber. Ay de aquellos que a lo bueno, ¿cómo le dicen? Malo. Y a lo malo, ¿cómo? Bueno. Así vive este mundo. Esa independencia de Dios no trae libertad, lo que trae es esclavitud. Qué triste cuando la gente cree que se la está gozando. Qué triste, amigo, amiga, cuando la gente cree que está bien delante de Dios porque vive como quiere. Tú no estás bien, tú estás esclavizado al pecado. Así vives. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Vive bajo las sombras. Para ir finalizando, vamos a ver las consecuencias, aunque he dicho varias indirectamente, las consecuencias de vivir bajo la sombra. La primera consecuencia, amigo, amiga, que me ve, que me escucha, es alejamiento total de Dios. Todo aquel que vive bajo la sombra del pecado está alejado de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías? Versículo 59, versículo 2, Isaías capítulo 59, versículo 2, la palabra de Dios dice, pero vuestras iniquidades, pero vuestros pecados han hecho ¿qué cosa? Dice ahí el profeta Isaías, división entre ¿quiénes? Entre la humanidad y Dios. El pecado, la sombra del pecado, el estar a oscuras por el pecado, te separa de Dios, te tiene alejado de Dios. Tú no estás cerca, estás lejos de la gloria de Dios, de agradar a Dios. Estás lejos. En segundo lugar, aparte del distanciamiento entre Dios y la humanidad, la perdición eterna. Romanos, el capítulo 6, versículo 23. La parte A nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte espiritual, precisamente esa separación de Dios, que no puedes agradarle,
que estás inhabilitado por el pecado, inhabilitada por el pecado, de poder agradar a Dios por tus propias fuerzas. Por eso nada de lo que haces por ti mismo, por ti misma, te va a acercar a Dios. Nada. La perdición eterna. Pero otro, y este es muy triste, todos son tristes, pero este es funesto, un corazón endurecido. Si retornamos a Efesios, el capítulo 4, el versículo número 19, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? Los cuales, hablando del no creyente, del que no tiene a Cristo en su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, esa es una consecuencia terrible del pecado, la insensibilidad espiritual, el engrosamiento del corazón, la dureza del corazón por el pecado. El pecado endurece el pecado, lo pone como una piedra. La persona se vuelve insensible al pecado, ya no siente. Qué triste, amados hermanos y amigos, cuando usted ve en las redes sociales, en las noticias, la gente en zonas de Estados Unidos que parecen zombies, momias, por el fentanilo. Qué pena. Insensibilidad, dice la Biblia, y eso se pierde por el pecado. Hay gente que lo dice fácil y claramente, no, porque eso no es nada. Sí, eso no es nada. Insensibilidad. El ser humano ha perdido la sensibilidad, el sentir espiritualmente. Y mire lo que sigue diciendo ahí mismo, el versículo número 19. Como consecuencia de la insensibilidad espiritual que el pecado hace en el corazón del ser humano, ¿qué consecuencia vemos aquí? El ser humano entonces se ha entregado voluntariamente ¿a qué cosa? Dice ahí, a la lascivia, para cometer con avidez, dice, toda clase de impureza. La sensibilidad moral, se está hablando aquí. Dice que se entregaron, la palabra en original que aparece ahí es lujuria, a una vida lujuriosa. Dice otra versión que se rindieron completamente a la maldad. Óigame, qué terrible eso. Rendirse a la maldad. Un mundo rendido a la maldad. Y finalmente, ¿cómo escapar de esa sombra? ¿Cómo escapar de esa oscuridad? La palabra de Dios nos dice, en primer lugar, reconociendo tu condición de pecado. Parece algo simple desde el punto de vista práctico de usted decir, bueno, pero sí, pero no es simplemente que salga un sí, una afirmación verbal. Es que tú estés convencido, convencida de que verdaderamente estás bajo la sombra del pecado. Reconocer tu condición. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Conoce tu condición frente a Dios. Estoy separado, reconocerlo así, estoy separada de Dios por el pecado. Reconoce eso. No solamente un reconocimiento, sino también recibiendo la luz de Cristo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 12, qué definición más hermosa, el mismo Cristo de sí mismo. Yo soy, ¿qué cosa dice ahí? La luz del mundo. Este mundo que hemos descrito por la palabra, que está en oscuridad, que el pecado lo tiene de una manera sombría, este mundo negro, oscuro por el pecado, dice aquí Cristo,
yo soy la luz del mundo. Amigo, dice, el que me sigue no andará como, dice ahí. Ya no andarás en tinieblas. Primero tienes que reconocer que eres pecador, pecadora, que tu vida desagrada a Dios, que desagrada a Cristo, a su palabra. Y en segundo lugar, entender que Cristo Jesús es la luz que debe llegar a tu vida para salvación, para que ya no andes en las tinieblas en las que estás andando ahora. El que me sigue no andará en tinieblas, dice, sino que tendrá la luz ¿de quién? De la vida. Y esa luz es Cristo Jesús. Gloria a Dios por esa luz. Que no se necesita una batería o un cargador, porque es una luz inagotable. Cristo Jesús. Entender que como pecador, como pecadora, Cristo es la solución a tu problema más grande de este mundo, que es el pecado. La luz de Cristo Jesús, la luz del Evangelio. Seguir a Cristo. Segunda a los Corintios, el capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas, que de esa oscuridad por el pecado que existe en este mundo, dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, y dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo Jesús trae luz, trae la luz de la vida a la vida muerta, y parecería una paradoja, pero espiritualmente es así, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Solamente una vida tiene significado, tiene luz con Cristo Jesús. Fuera de Cristo no existe nada. Aunque puedas tener todo lo que este mundo te ofrezca, nada tienes. Y aunque tengas todo lo que este mundo te ofrezca, el día que te toque marcharte de aquí, todo eso se queda. Dejando las obras de las tinieblas, Romanos 13:12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, dice el apóstol Pablo, pues, ¿cuáles obras tú tienes que desechar, amigo mío? Dice aquí, desechemos pues las obras de las tinieblas, las obras del pecado, las obras de un mundo bajo la sombra del pecado. ¿Y qué sigue diciendo? Y vistámonos las armas de la luz. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio, con la vida cristiana es luz. Y todo lo que tiene que ver con el pecado y con el mundo es oscuridad, es tinieblas, es sombra. Así que, estimado amigo, tú estás bajo una sombra, no hay punto medio, no es como una penumbra, no es que bueno, pero allí hay luz, yo voy para allí, después se apaga, voy para acá. No. Esta vida se trata o de estar a oscuras en el pecado o de estar en luz con Cristo Jesús. No hay término medio, no hay término medio. El pecado te seduce, te esclaviza, te ciega y finalmente te mata, espiritualmente hablando. Cristo Jesús vino a romper, a desechar, a destruir la sombra del pecado. Por eso necesitas a Cristo Jesús. Hoy es una oportunidad hermosa, no para que tú mejores. A Cristo no le interesa que tú mejores. Tú dirás, ¿cómo? No es que tú tengas como una mejoría, es que tú nazcas de nuevo. ¿Escuchaste esto, amigo? No es como que tú mejores. Bueno, yo estoy buscando de Dios. Yo cada día trato de ser una mejor persona. Yo me miro frente al espejo y digo, hoy será un día poderoso. No, es que tú nazcas de nuevo. Y eso se logra solamente con Cristo Jesús. Es un nuevo nacimiento. Es una transformación, no es un cambio de imagen. No es un maquillaje espiritual lo que Dios quiere para ti. Es una transformación completa en términos espirituales. Eso es lo que Dios quiere. Y eso solamente es a través de Cristo Jesús. Vamos a orar.
y que Dios en esta noche pueda hablar a través de todo esto a la vida de los amigos que están aquí presentes y que nos ven a través de las redes. Amado Dios que estás en el cielo, nuevamente, Padre, te agradecemos por tu palabra y agradecemos, Señor, que eres luz, la única luz que puede brillar en la mente y el corazón de un individuo que está lejos de ti. Es solamente la luz del Evangelio, solamente la luz de Cristo. Amigo, si hoy el Espíritu Santo te ha hablado y te ha mostrado que estás en ceguera espiritual, que estás a oscuras, tu necesidad de salvación, has visto la oscuridad del pecado que te envuelve, no ignores este asunto. Si Cristo por su palabra, por su evangelio, te ha hablado a ti, te ha mostrado que estás a oscuras y que necesitas salvación, no ignores esto. Cristo vino a salvar. Pero si rechazas la luz del evangelio de Cristo, la palabra de Dios dice en tiempo actual, tiempo presente, que estás condenado. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz que es Cristo vino al mundo, pero el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, ama más la oscuridad, las tinieblas, el pecado, que la luz de Cristo, porque el obrar es pecaminoso. Hoy puedes salir de la sombra del pecado y venir a la luz gloriosa del evangelio. Ven a Cristo, estimado amigo, no mañana, no el año que viene, no como una meta de año nuevo. Hazlo hoy, que tienes la oportunidad. Señor, todas estas cosas las dejamos en tus manos, porque confiamos en que tu Santo Espíritu es quien convence de pecado, justicia y juicio. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.